Como últimas dos partes, lo que es fisuras y daños frecuentes forma parte de parcial, la evaluación grupal 4 y vamos a dar algunas nociones respecto a lo que es el diagnóstico, reparación y refuerzo de estructuras, que también incluye algunas lecturas obligatorias. Respecto a lo que son fisuras y daños frecuentes de edades tempranas, tienen una gran cantidad de lecturas compiladas en un PDF de publicaciones, en una revista especializada, que lo he escrito todos yo, los artículos, en los cuales van a tener que leer, estudiar las causas, el por qué aparece la fisura, el cuándo y qué medidas preventivas uno debe tomar, además de su posible reparación, de lo que son fisuras en estado fresco, como asentamiento plástico y contracción plástico, tema de fisuración por contracción por secado, tanto en losas como en tabiques, otro tipo de fisuras de hormigón endurecido, que son los de contracción térmica inicial, tema de fluorescencia y de coloraciones primarias para lo que son hormigones visto arquitectónicos, que también hay dos lecturas, en total son 10 páginas de técnicas constructivas y de especificación para trabajar bien el hormigón visto, que hoy en día es tendencia, y algunos otros artículos relacionados con pisos, pavimentos, que son los elementos que más deterioro, que más fisuras suelen presentar, como ampollas de laminaciones, temática de deformabilidad por laveo, temas relacionados con las juntas. Son artículos que dicen cómo hacer las juntas, cuándo hacerlas, de qué profundidad, qué tipo de juntas hay, qué inconvenientes puede haber con la base de apoyo. Es decir, es un compendio bastante grande, pero resumido, porque cada tipo de fisuras está en artículos de 4 a 5 páginas y son las herramientas que ustedes van a contar, además de otras que puedan consultar, por supuesto, para resolver los casos del parcial 4. Con lo cual, esta parte son lecturas obligatorias, ustedes son las que tienen que leer y estudiarlas. Pasando a lo que es diagnóstico, reparación y refuerzo, también hay tres lecturas obligatorias que les va a servir para plantear reparaciones de los casos de fisuras y problemas que pueden aparecer con el hormigón. Hay tres artículos: cómo seguir las fisuras para saber si son activas o pasivas, cómo reparar y sellar fisuras, que hay que ver en función de qué fisura cómo se puede reparar, y también un artículo sobre lo que es la reparación de defectos de colado y similares, con lo cual estas lecturas también son obligatorias. Les recordamos también que en, eh, en la temática de control de calidad en obra había uno o dos artículos relacionados con ensayos no destructivos, extracción de testigos, ensayos de carga, con lo cual todo lo que es el diagnóstico remitimos a esas lecturas también obligatorias que tienen que tener presentes para poder conformar su criterio ante diferentes casos. También lo relacionado en la unidad 2, que hemos visto de materiales de construcción, lo que eran ensayos de carga sobre estructuras. ¿Todo esto para qué es? Porque para reparar o reforzar hay que tener un diagnóstico y este es indispensable realizarlo. Si uno toma una estructura deteriorada con fisuras y no sabe qué es lo que es, le puede acertar o no a la reparación o al refuerzo. Sin embargo, ese acertar o no tiene que pensar que estamos con la seguridad de las estructuras, con la funcionalidad de las mismas y con la inversión de los recursos, es decir, que capaz que una solución era sumamente costosa y con otra más barata se podía solucionar lo que era este inconveniente. Con lo cual es muy importante un diagnóstico para saber cómo reparar o cómo reforzar. Ya vamos a ver esa diferencia. Solo un caso sencillo. A veces, me acuerdo un caso que me tocó un edificio en el centro de lo que era un asentamiento diferencial. En pleno centro había habido un caño maestro de obras sanitarias que se había roto y que un hormigón, una estructura, un edificio de 2 pisos, se había asentado y habían explotado vidrieras, había fisuras a 45 grados que entraban la mano, con lo cual eran fisuras grandes. Y un grupo de profesionales dio, sin hacer un diagnóstico, dijo que había que reforzar, como en una estructura vieja, cerca de 100 años la estructura, había que excavar, hacer micropilotaje, y era una obra que hoy en día podía llegar a valer un par de millones de pesos por un edificio en el centro. ¿Y cómo? No había seguridad, los
profesionales que habían propuesto esto no podían firmar ni nada, iba a ser todo como una obra clandestina. Esto es real lo que les digo. Que dijimos, a ver, hagamos un diagnóstico, hagamos un seguimiento de fisuras. Hicimos un seguimiento de fisuras durante 3 o 4 meses. Vimos que la causa había terminado del asentamiento diferencial porque ya se había arreglado ese caño, ya se había asentado todo lo que se tenía que asentar. Se inyectaron las fisuras en un día, no se reforzó nada y la estructura está impecable ahora sin haber hecho nada. Es decir que un diagnóstico puede ser mucho más barato que la misma solución, siempre es más barato que la solución, y a veces el diagnóstico es que no hay que hacer nada o hay que hacer cosas menores, con lo cual es sumamente importante. Como les digo, tengo decenas de casos, pero la idea no es aburrirlos con esto, pero es un caso sencillo de cómo a veces sin un diagnóstico uno puede dar opiniones que pueden haber modificado el comportamiento de la estructura, aparte un ingeniero que se preste para eso, y modificar las estructuras del entorno por un pilotaje más rígido. O sea que la solución, por más que sea cara, puede llegar a ser peor. ¿Cuándo tenemos que intervenir en una estructura? Ya nosotros hemos dicho que podemos tener una estrategia, o sea, tenemos que ver cuándo intervenir una estructura para plantear una estrategia y tenemos gráficos de vida útil que tenemos una fase de iniciación que puede ser, por ejemplo, que entren los sulfatos de la estructura, que haya cierta cantidad de humedad y de álcali, que las reacciones ya empiecen, reacción álcali agregada empiecen a fisurar lo que es la estructura internamente, o que al menos resista tracción y todavía no haya fisuras, tema de carbonatación, de cloruros, hay un tiempo de iniciación de fase en el cual no hay un daño apreciable en la estructura ni su seguridad. Pero llega un momento en el cual llegan los cloruros, llega el frente de carbonatación, se empieza a fisurar por reacción alquil agregado, empieza a deteriorar por sulfatos, a ver, y empieza a ser exponencial, y cuando uno llega a un máximo nivel de daño aceptable, bueno, tiene que reparar. Pero ese reparo va a ser muy difícil que llegue a la funcionalidad inicial. Si uno lo repara mal, va a tener, o porque la fase de iniciación ya terminó, va a volver como se ve en la figura de arriba, y cada reparación que va a ser costosa va a tener una importante consecuencia económica hasta que llegue un momento que no se pueda reparar más. Tienen otro ejemplo abajo que en función de las reparaciones tiene uno en la fase inicial, que es ese plafón horizontal entre el verde de Construction a Initiation of Damage, que cuando se inicia el daño, te dijimos cuáles son esos ejemplos de iniciación, luego empieza a aparecer y llega un momento en el cual ese deterioro, fisuras excesivas, deformaciones, geles expansivos, a ver, lo que fuese, y uno tiene que decir, bueno, sin intervención me quedan 10 años de vida útil. Gasto X pesos y le doy 30 años, gasto X pesos y le doy 15 años más o 20 años más con diferentes alternativas de reparación, con lo cual no hay una reparación tipo para cada estructura, pero tiene que estar justificada económicamente, técnicamente en base a un diagnóstico. A veces no está bueno hacer esta analogía, pero vean la estructura como un enfermo. Si uno va al médico para que lo oculte, le vea los pulmones, le haga unos análisis, y en función de eso le va a decir, bueno, hace este tratamiento. El médico no atiende por teléfono o no corresponde y te dice, no, ¿estás seguro que esto, o toma 5 medicamentos? No, porque quizás alguno hasta te puede llegar a hacer mal. Con lo cual, hay que confiar en un profesional que conozca estos temas para dar diferentes alternativas de reparación. Acá tienen un ejemplo son gráficos iguales que los otros, pero inversos. O sea, iguales con el mismo sentido en el cual no tiene una vida en servicio y uno puede ir teniendo diferentes mantenimientos pensados para llegar a esa vida útil. Pero fíjense abajo, si yo arranco en la curva azul con una good quality, con una buena calidad de construcción, voy a tener más performance y con el tiempo se va a ir deteriorando hasta que llegue un momento que es la vida útil. Sin embargo, si yo arranco con una medium quality, o sea, con una calidad media de trabajo, hormigones malos, porosos, mal curados, y el plano me decía 5 centímetros de recubrimiento y bueno, le puse 2. Bueno, claramente voy a llegar mucho antes a esa vida de servicio porque voy a tener un daño mucho más temprano, con lo cual voy a tener que repararlo, gastar plata, gastar recursos y con suerte voy a llegar a la misma vida útil prevista con una reparación que es diferente al mantenimiento, porque el mantenimiento es programado, la reparación no es programada, con lo cual fíjense el gráfico de abajo,
Creo que es bien sencillo para entenderlo y como trabajando bien, uno empieza con más performance, con más tiempo para que el agente agresivo entre el hormigón, para que tarde más en corroerse la barra. A ver, mucho más eso y si uno empieza mal, ya arrancó mal y no hay estudio de durabilidad sin un estudio de sustentabilidad. Algo durable tiene que ser sustentable. Hay una gran diferencia entre refuerzo y reparación, por más que a veces se confunda. Refuerzo es cuando uno quiere mejorar las prestaciones del elemento estructural original. Es decir, que hubo algún inconveniente relacionado con un cambio de uso que no estaba previsto para esas cargas, hubo un cambio de ambiente de durabilidad, con lo cual generalmente es mejorar la capacidad para resistir solicitaciones de rigidez o un puente vehicular que ahora uno quiere pasar una máquina, a ver, algo que no estaba pensado desde el inicio, o bien cuando uno quiere hacer una actualización reglamentaria sísmica después de algún siniestro, es decir, ahora si yo refuerzo una estructura tengo que tomar el código vigente, no puedo tomar el código del 70 y algo, ¿bien? Con lo cual el refuerzo es cuando yo quiero darle más capacidad resistente o más durabilidad a una estructura de la que inicialmente se había pensado. Es una intervención que sí o sí tiene que tener un proyecto integral. Se calcula, se dan ciertos espesores, se dan ciertas armaduras, ciertos anclajes, cierto espesor de platina metálica. Ya vamos a ver enseguida ejemplos con fotografías. En cambio, reparación es restituir a un elemento la performance original. Quiere decir, se ha fisurado, tuvo un problema de descascaramiento, hay que corregir algo de corrosión de armaduras, a ver, pero no le estoy dotando de mayor capacidad. La reparación es darle la capacidad original que tenía, restituir lo que es su elemento su performance, problemas funcionales como fugas de agua, patologías relacionadas con durabilidad o defecto de colocación. A ver, yo le estoy dando básicamente a la estructura cómo estaba construida inicialmente o cómo debió ser construida inicialmente, pero no le estoy dotando de más resistencia de la que tenía inicialmente en el proyecto. Entonces, no quiero hacer un trabalengua, lean, pero reforzar y reparar son cosas totalmente diferentes. Reforzar, darle más capacidad a la estructura de la que tenía originalmente, reparación, volver a su estado inicial. En general, la reparación no se calcula. ¿Por qué? Porque yo voy a reparar parte del material, voy a inyectar una fisura, voy a evitar sellando una fisura para que no filtre agua y no deteriore las armaduras o traiga algún problema funcional, pero no se hace un cálculo o un dimensionamiento propiamente dicho. Acá tienen lo que son refuerzos de estructuras de hormigón a ojo, ¿sí? Fíjense arriba, ¿sí? Y bueno, qué sé yo, tengo una losa de poco espesor y pongamos unos perfiles metálicos. Imagínense cómo se ve eso una estructura. ¿Dónde lo anclamos? Y en la viga. Fíjense ya las deformaciones que tiene esas vigas metálicas de ese refuerzo. ¿Por qué? Y porque en el bañil o quien fuese, y sí, total es poner unos perfiles. A ver, el perfil puede ser bien resistente, pero si no lo vinculo bien a la losa o a los otros elementos estructurales, de poco y nada va a servir. Fíjense a la derecha. Y tiene que resistir un poco más de carga. Y pongamos algunas platinas metálicas, recrejamos el hormigón. Fíjense la losa de arriba, la viga que no coincide con la otra. A ver, esto no se puede considerar lo que es un refuerzo pensado. Bien, todos son casos reales. Esto no es los memes que mandan al WhatsApp. Estamos hablando de obras acá en la provincia. Fíjense abajo una reparación, eso era un refuerzo. No se puede reforzar una estructura sin saber realmente qué cargas, qué vinculaciones tengo que tener y qué elemento es el mejor para repararlo. Fíjense, para reforzarlo. Fíjense abajo, reparaciones abajo. Tengo una fisura y bueno, la sello. Fíjense abajo a la izquierda cómo hubo que reemplazar todo ese paño, una ruta en Mendoza, y después se rellenó eso con material asfáltico. No saben lo que es esta obra ahora. O por ejemplo, a la derecha, una fisura por aserrado tardío, una fisura activa, y la sellaron con epoxi porque era lo más caro y lo mejor. Bueno, se abrió el costado, porque el hormigón necesitaba abrirse, dio un buen plano de adherencia y el epoxi justamente fue más perjudicial porque tengo dos fisuras ahora. Con lo cual, es indispensable para un refuerzo estructural una modelación. Esto, por supuesto, no lo vamos a ver en la materia, porque no tienen los conocimientos. Supongo que en otras materias le dan estas herramientas, pero para reforzar hay que modelar la estructura, hay que recalcular, hay que ver las platinas metálicas, los anclajes, la fibra de carbono, todo tiene su modelación de cálculo para
poderle dar mayor resistencia estructural, o bien tengo un elemento viejo y quiero actualizarlo en código y tengo otro esfuerzo, tengo que dotarle otra densidad de estribos, lo que fuese. Bueno, hay que modelar este tipo de cosas, como verán en estructuras metálicas, de madera, en lo que es hormigón 1, hormigón 2, estas dos últimas más acordes a lo que estamos viendo acá. Pero estamos viendo algo genérico de lo que es refuerzo. Acá tienen ejemplos de refuerzos necesarios por actualización reglamentaria arriba. ¿Sí? Tiene un ejemplo en una escuela normal, en la cual, bueno, sísmicamente antes se consideraba algo diferente ahora y se hizo lo que es una estructura externa. ¿Sí? Fíjense, esa estructura externa que sirve para absorber cierta parte de los esfuerzos sísmicos. Se vincula, se proyecta y se le da lo que es, no es una mayor vida útil a la estructura, ojo, porque no es un tema de durabilidad, es un tema de mayor capacidad de resistir esfuerzos. Y no es que en el año 70 venía un sismo más despacio que lo puede venir ahora, no, es la actualización de conocimiento y de seguridad de estructura. A la derecha también, cierta estructura con problemas de columna corta, hay que colocar ciertas barras ancladas de cierta manera a la estructura para poderla vincular. Fíjense, arriba, abajo a la izquierda, a veces hay refuerzos necesarios porque hay problemas de proyecto. Abajo a la izquierda es un edificio antes de entregarlo, en una provincia próxima. Fíjense, ya había gente viviendo y tuvieron que hacer esos refuerzos metálicos. Los puntales estaban puestos, fíjense todavía. Y un refuerzo metálico, ese negro que se ve, vincularlo a las columnas. Y nadie en su sano juicio puede haber pensado que esto estaba pensado por el proyectista. Le hubiera dado más sección al tabique, lo hubiera vinculado de otra manera, hubiera hecho una cartela. A ver, pero claramente esto es un injerto que se le ha dado porque hay que reforzarlo porque la estructura empezó a fallar antes de que hubiera gente en este edificio de más de 10 pisos. Fíjense abajo a la derecha. Creo que algo alcanza a verse. Esto era en un edificio muy, a ver, de alto poder adquisitivo, por decirlo de alguna manera, en los cuales se descuidaron ciertos aspectos del proyecto y la flecha en los estacionamientos, es decir, el descenso de las vigas, era de 6-7 centímetros. Bueno, hay que reforzarlo. ¿Por qué? Porque hubo un error, una subestimación, una, una mala modelación de la estructura y a veces hay que reforzarlo antes de que ingrese en servicio lo que es la estructura. Hay que hacerle entender esto a quien le encargó esto el ingeniero porque realmente es algo que no correspondería desde el punto de vista estructural. Después de ciertos inconvenientes como sismos o como ciertas acciones dinámicas que pueden llegar a aparecer, bueno, puede haber grandes fallas de estructura que pueden causar víctimas fatales, por supuesto. No mostramos nada de este caso acá, pero fíjense el aplastamiento de las columnas, de los tabiques. Y antes de reforzar una estructura, fíjense abajo, arriba a la derecha, hay un tablero de puente que aplastó a otro, literalmente. Muchas veces un refuerzo no puede llevarse a cabo, ¿sí? En algunos casos se puede y en algunos casos no se puede, y hay que construir directamente el elemento estructural nuevo, porque un refuerzo siempre tiene cierta incertidumbre. A igualdad de costo conviene demoler y reconstruir esto, ya lo hemos visto, pero estamos hablando que ante un siniestro, que acá una estructura, las pilas de la izquierda capaz que no causaron ningún daño a ninguna persona, lo cual el ingeniero civil cumplió ante un sismo con su rol, a veces no puede reforzarse porque es imposible diagnosticar esa pila que tenemos de 3 metros de diámetro que puede haber pasado internamente. Acá tiene un ejemplo después de una explosión, para no hablar solo de lo que es sismo. Esto es un edificio aquí en la provincia, una explosión que hizo un globo, una explosión sin fuego, algo sumamente raro. Fíjense cómo quedó esta estructura, en caso de saber el diario todo, en el cual no hubo ninguna muerte, por eso lo coloco, el ejemplo. Y fíjense, en la fotografía de la derecha es la onda expansiva, la losa arriba, se levantó 50 centímetros, la onda expansiva abajo, no se derrumbó toda la estructura, la losa de estacionamiento bajó como si el hormigón fuera flexible cerca de 60-70 centímetros, se apuntaló después, fíjense todas las columnas cómo se explotaron en función de la onda expansiva, con lo cual uno podría decir, ¿esto se puede reforzar o no? Y hay que hacer números, pero posiblemente haya que demoler este bloque de edificio, volverlo a reconstruir y desvincularlo de los otros que no presentan daños. Pero los otros que no presentan daños hay que asegurarse que esta explosión no le trajo ningún daño, porque hay daños que no necesariamente son visibles.
Bien, empezando con diferentes tipos de, lo otro era conceptual, ahora respecto a tipos de refuerzo de estructuras de hormigón, que ustedes después aprenderán a dimensionar o calcular. Uno típico es el recrecimiento de una sección. ¿Qué es lo que se hace? Fíjense en las fotografías, ¿sí? Se, se hacen agujeros con un taladro, se vinculan con epoxi, con anclajes químicos, como ya vimos en la unidad 3, barras, se colocan barras o armaduras perimetrales, como se ven en las dos fotografías de arriba, luego se encofra, como se ve en la fotografía de abajo, abajo una obra acá en Mendoza, y se llena generalmente con grouts cementicios, con hormigones autocompactantes, con algún producto expansivo para que llene a tope, ¿sí? Y generalmente, como se ve en las fotografías de arriba, se pica el hormigón previamente, no se utiliza puente de adherencia porque no puedo aplicarlo, no puedo aplicar un puente de adherencia en cofrallo hormigonar porque ya perdió su pot life, su tiempo de uso, y se vierte hormigón y así yo recrezco y hago que la columna trabaje como una gran columna sin despreciar lo que trabajaba antes. Para esto hay que tener un hormigón de base, no puedo reforzar un H8, tengo que reforzar algo que tenga cierta resistencia para que trabaje de forma mancomunada a este refuerzo. Acá tienen en vigas y en tabiques, fíjense el recrecimiento de fundaciones, esto es un proyecto en Mendoza, abajo a la izquierda, arriba a la derecha, fíjense cómo en las dos fotografías a la derecha cómo están picadas las vigas, ¿sí? Y como hay agujeritos que son las ventanas por donde se va a colar el hormigón, fíjense por donde entra esa luz, arriba a la derecha, es por donde se va a colar el hormigón, hay que encofrarlo, fíjense a la izquierda también está todo picado el tabique para insertarle armaduras y recrecerlo. Acá también hay otro método que es recrecer mediante contrafuerte, es decir, tengo una columna y un contrafuerte es recrecer hacia un lado de lo que es esa columna en una forma determinada, cuando no hay cierta seguridad vinculándola a la otra. Muchos edificios existentes se están reforzando mediante tabiques adicionales, hay varios ejemplos, no quiero dar ninguno, porque después uno piensa que un edificio reforzado no tiene seguridad, pero a ver, cuando faltan paneles rígidos para absorber esfuerzos sísmicos, cuando no ha sido bien diseñada la estructura, lo que se hace es continuar algún tabique o crear algún tabique vinculándolo a las losas y a los otros elementos para que funcionen como sistemas ante cargas sísmicas. También, y ya lo hemos visto en material de construcción, las fibras de carbono sirven para reforzar estructuras, no incrementan su rigidez, sí su capacidad resistente, tienen el contra de, por decir de alguna manera, que no son resistentes ante el fuego, con lo cual sería necesario un tratamiento hidrófugo, y consisten en la fibra de carbono, que es un material compuesto de una matriz polimérica con fibras de carbono alineadas, se pegan con epoxi a una estructura y se pueden hacer, como se ve a la derecha, refuerzos a corte, que serían los estribos, lo que va envolviendo, y refuerzos a flexión, que son los longitudinales de abajo. Quiere decir que a esta estructura capaz que le faltaban estribo y barras inferiores y se hizo el refuerzo de esta manera. O por ejemplo un sunchado en una columna, cuando no hay suficiente estribo, es decir que es una solución cada vez más utilizada por más que sea costosa y no suma lo que es peso propio, es muy importante tenerlo en cuenta. Otro ejemplo es reforzar con perfiles metálicos, fíjense que en todos estos casos son refuerzos, a la derecha, abajo esa cartela, ese ángulo de 90 grados, no lo pensó el ingeniero esto hubo un descenso, hubo un problema y después se colocó esta cartela para que, bueno, vayan los esfuerzos mejor. Arriba, fíjense este refuerzo con un perfil metálico a estas bóvedas que estaban algo viejas. Arriba, fíjense estos perfiles con forma algo extraña, no considerados en el proyecto para mejorar la distribución de los esfuerzos. Es decir, que con perfiles metálicos también puede mejorarse la rigidez de la estructura. Fíjense abajo, suplementando vigas, siempre esto quita lugar, es decir, funcionalmente al arquitecto esto no le gusta, y atándolos con collarines metálicos a las columnas. Se puede reforzar con platinas metálicas, no es un perfil, fíjense, son platinas que pueden trabajar a flexión como está abajo, se pega con epoxi, se colocan anclajes químicos, se puede hacer para esfuerzos de corte, como se ven, fíjense arriba a la derecha, las platinas son como estribos externos, literalmente, tampoco tiene buena resistencia al fuego, hay que decirlo, no como el epoxi, pero ante un incendio no va a trabajar como debiera ser, porque el acero queda expuesto, hay que darle un tratamiento ignífugo, un mortero de protección de vermiculita, por ejemplo, ya lo vimos acá en durabilidad de material de construcción. Fíjense un refuerzo con platinas arriba a la izquierda de todas las vigas de la columna, dando mayor resistencia longitudinal y al corte mediante platinas. Otro ejemplo, ya con cálculos más complejos, es lo que es el postensado externo, es decir, ciertas estructuras que quizás no tienen cierta seguridad, que tienen ciertos síntomas
de debilitamiento o fisuras excesivas, pueden colocarse lo que son insertos metálicos exteriores y luego colocar cables de post-tensado para cerrar esa fisura y para colaborar activamente con la resistencia a diferentes esfuerzos de la estructura. Estas son técnicas para, bueno, para obras que se estudien demasiado bien. Fíjense arriba a la izquierda, en la fotografía de la izquierda, perdón, se ven las vigas de hormigón de un puente y por X causa puede haber estado no seguro y se colocan estos cables externos para dotarlo de más de seguridad que no habían sido previstos inicialmente en el proyecto. ¿Para qué? Para darle mayor respuesta estructural a estos puentes. Se puede trabajar con aislamiento sísmico para puentes, para estructuras, para los refuerzos estructurales también pueden colocarse cuando llegan los perfiles metálicos, lo que fuese a ver, o otros elementos, se pueden aislar sísmicamente para evitar que le transmita demasiada solicitación o movimiento a la estructura y que se amortigüen con estos sistemas. Acá tienen refuerzos para disipadores de energía. Fíjense, refuerzos son de última generación. Esto yo supongo que lo verán en otras materias, pero fíjense abajo a la izquierda o arriba a la izquierda no solo son perfiles, sino tiene un sistema de un fuelle hidráulico que necesita cierto mantenimiento. Fíjense arriba en la fotografía, ante un movimiento sísmico, el movimiento lo absorbe este refuerzo y lo va transmitiendo mediante los perfiles metálicos a otros elementos. Fíjense en este edificio reforzado arriba a la derecha con un refuerzo menor abajo a la derecha. Son sistemas hidráulicos para disipar energía, pero constituyen claramente refuerzos estructurales, porque le están dando una nueva característica mecánica a estos edificios.